Buenos días, alegría. Hoy vamos a continuar con el capítulo La Castellana de Magdalo, que está en la página 1391 de la nueva edición. La nueva edición, para quienes escuchan por primera vez, tiene 5 libros, a diferencia del anterior, que eran 3, y los 2 últimos tomos estaban destinados a cumbres y llanuras. Y mucha gente, por verlo tan separado de Arpas Eternas, no leía Cumbres y Llanuras y se perdía realmente una enseñanza grandiosa y valiosísima. Hoy, Cumbres y Llanuras es Arpas 4 y Arpas 5. Bueno, nos habíamos quedado en la página 1399, cuando Boanerges explicaba a la Castellana de Magdalo que en su sensibilidad él podía ver el cuerpo sutil del maestro. Y dando un repaso hoy, había una parte que no le he incluido, pero que después de leerla nuevamente he dicho, la voy a incluir. Porque me gusta mostrar y descubrir a su vez facetas que nos cuenta la autora sobre el Maestro Jesús, que tal vez en la historia tradicional nunca hemos escuchado, o al menos ni siquiera nos hemos imaginado al Maestro haciendo eso. Y de eso hay 2 ejemplos hoy, y uno es el siguiente. Después de que justamente Boanerges estaba hablando con María de Magdalo se acuerda del esclavo que le regaló a Yahshua. Y arribita en la página 1399 dice: uno de los esclavos de mi litera cayó a tierra arrojando una ola de sangre de su boca. Y yo, que iba retardada a ocupar mi lugar entre las danzantes, le dejé allí tendido y mandé a contratar otro. El profeta se acercó a la litera a preguntarme si dejaba abandonado a mi esclavo. Yo le contesté displicente: te lo regalo, haz de él lo que quieras. El profeta recuerda esto como lo recuerdo yo, y debo ser para él como una alimaña dañina. No, señora, no caben en él tales pensamientos, te lo aseguro, contestó con firmeza el adolescente. Le he visto detener con fuerza la mano de un chicuelo malvado que iba a arrojar piedras a un mendigo cojo. Y cuando se vio impedido de hacerlo, pateó y gritó enfurecido, rompió con los dientes las mangas de la túnica del profeta que lo sujetaba, y lo hubiese mordido a él si no lo hubiera impedido Joanín, que estaba cerca. Cuando vemos las películas del Maestro, siempre lo vemos a Jesús bien cool, ¿no? Bien tranquilo, haciendo los milagros, pero nunca hemos visto que el proceder, su buen proceder, su piadoso proceder, implicaba este tipo de situaciones también, ¿no? Que de pronto haya un niño malandrín que quiera tirar una piedra y que el maestro le sujete el brazo, y no tal vez como en Hollywood harían que la piedra se convierta en una rosa y le llegue al mendigo, porque siempre lo vemos así un poco súper santo al maestro, que lo es. Pero uno alguna vez se pone a pensar en esas facetas totalmente humanas que nos pasa a todos, que de pronto el maestro detenga con firmeza la mano de un muchacho que estaba dispuesto a tirar una piedra, y que lo haga con fuerza, con firmeza, y que el chico pelee todavía, le rasgue la túnica y encima le quiera morder. Situación tan común que se la puede ver en cualquier lugar. Nunca posiblemente ha entrado en nuestras cabezas como para imaginarnos que eso realmente pasara. ¿Y cómo reaccionaría el maestro? Y dice así: cuando el acceso de furor se calmó, el profeta se sentó sobre una piedra, puso al chicuelo sobre sus rodillas y, peinándole con sus dedos los cabellos desordenados, comenzó a contarle un hermoso cuento hasta que el niño, conmovido, empezó a llorar con la cabeza recostada en aquel gran corazón capaz de olvidar su maldad. El chicuelo le quiere ahora tanto que, así que lo ve, corre a besar su mano y a llevarle las mejores frutas de su huerto, repitiéndose siempre: no tiro más piedras ni a los mendigos ni a los pajarillos. Un tremendo este chicuelo. No sé si alguno de nosotros ha tirado piedras a los pajaritos, personalmente nunca. Una vez le agarró un bicho y y bueno, le ayudé a desencarnar. Bueno, yo era un niño inconsciente, tendría yo 7 años, o sea que justifico mi rudeza con el insecto. Pero
¿A qué quiero llegar con este ejemplo del maestro? Aparte de mostrarme una faceta interesante que no solo era con parábolas y no solo era con milagros, sino también con una visión tan simple como decirle al chiquito, a ver, ven acá, te voy a contar un cuento, y con eso sensibilice el alma del muchacho. Y esto a su vez para mí es una gran enseñanza, porque cuando de pronto alguien en sentido figurado nos lanza piedras, nos lanza toda una serie de frases no muy positivas y nos llega directo de frente, nosotros en vez de detener eso, esa mano que lanza la piedra, nos enfurecemos, si nos ladran, nosotros ladramos el triple, nos ha pasado a todos. O decimos, nos encomendamos al Padre y decimos, por favor, cámbiala o quítamela del camino. ¿No? En esa forma acudimos a la divinidad para que esta persona cambie. Es tan intolerante, es tan así que necesita cambiar y necesita de un milagro. Así que para eso vamos a orar, para que esa persona deje de ser tan áspera, deje de ser tan ruda, deje de ser tan testaruda. Cuando tal vez en el fondo nosotros somos quienes nos estamos proyectando y nosotros somos los testarudos, nosotros somos los que necesitamos cambiar. Y en vez de implorar un milagro, tal vez lo que necesitamos es transmutar nuestras emociones, nuestras sensaciones y tratar de sentir la alegría, que es el mejor transmutador de todo. Obviamente, realmente cuando estamos en los zapatos, que te hayan gritado y tú hayas respondido y hayas entrado en ese furor de una discusión acalorada, a veces por nimiedades, te das cuenta que te sientes tan mal. Y claro, dices, claro, qué fácil es decir alegría, ¿no? Cuando estás, pero hirviendo, pero literalmente es la única solución desde mi punto de vista. Y ahí está el trabajo donde corresponde centrarse en uno mismo y decir, a ver, calmaremos esto, porque recordando el suceso y metiéndole leña, no vamos a solucionar la cosa, sino empeorarlo. Para quienes han visto la película ¿Y tú qué sabes? O What the Bleep Do We Know? Les estoy haciendo un placing gratis a ellos. O cuando ven cualquier literatura de física cuántica, constantemente estamos creando nuestros pensamientos. Y les comentaba, la otra vez estaba experimentando en eso. ¿Por qué pasa que cuando nosotros nos ponemos a disque meditar o orar, nos dormimos? O de pronto estás pensando, ya voy a meditar, la paz, y te acuerdas de La Paz, Bolivia, y te vas por otro lado, ¿no? Tu cabeza empieza a volar por todo lado. Y eso me ha pasado. Entonces he dicho, a ver, prestaré atención con qué lado de mi cabeza estoy pensando. Y cuando estaba divagando, cuando por concentrarme en la paz estaba viendo enanitos verdes, hamburguesas, todo, a veces te pasa eso. Como un amigo dice, entras en el espacio interplatanario. Me di cuenta que no estaba pensando con esto, concentrando, como dicen muchos cuánticos, mi atención en la parte frontal de mi cabeza. Y después me di cuenta que cuando nos concentramos en algo, prestamos atención, aquí se enfocan nuestros pensamientos, en este sector, y no acá, ¿no? Inclusive algunos psicólogos te dicen, cuando miras a un lado, tus ojos se van a un lado, es que estás recordando, y en el otro te estás inventando, porque estás trabajando con los diferentes hemisferios, ¿no? Y que unos son más creativos y otros son más analíticos. Pero cuando estás en esa etapa, no estás concentrado acá. Pero cuando recordamos un mal humor, cuando nos hemos peleado con alguien o tenemos una preocupación, aquí está el pensamiento. Todo el rato estás inclusive con tu mirada fija centrándote en el problema. No sé si les ha pasado eso. Y estás tan fijado, estás tan concentrado en eso, que de pronto te puede costar buscar la paz, calmar tu mente, transmutar tu corazón, transmutar tus emociones. Realmente puede ser muy complicado decir, claro, este bien se merecería que le diga unas cuantas frescas porque se lo merece, y otra vez volvemos al mismo. Otra vez empezamos a rememorar todo eso y nos damos cuenta, otra vez nuestra cabeza aquí está emanando al éter lo mismo. Estamos co-creando constantemente eso. Entonces, alguna vez que yo me sentí en esa situación, dije, no me voy a dejar. Me voy a concentrar cada vez que me pase eso justamente en la paz, en la alegría, en pedirle al maestro, ayúdame contigo, con mi alma. No me voy a dejar ganar por esto. Hay que transmutar aquí ahora y no cuando pase después. Y me daba cuenta que al
al no tener la práctica y al esforzarse uno, cuando empezaba a invocarlo al maestro, mi atención estaba nuevamente en mi lóbulo frontal. Ya no estaba disperso cuando uno se dispersa, cuando está medio que dormido y medio despierto. Y ahí es cuando esta enseñanza de este chicuelo me decía, cuando alguien en sentido figurado te lanza piedras y realmente pueden afectarte, es el momento donde es entrar en el aquí y ahora y decir, no me voy a dejar con esto, no voy a contestar la violencia con más violencia, sino tratar más bien de enfocarme en la paz en nuestra mente, la paz en nuestra alma y la paz en nuestro corazón. Solo en distraerte un poco y en enfocarte en eso, te ayuda mucho a transmutar. Es como cuando eres niño, de pronto te quitan algo y empiezas a chillar y se entera todo el vecindario, y estás ¡guau! Hasta que te muestran tu chupete y te calmas, como por arte de magia, ¿no? Y te alegras porque ya tienes tu chupete. Algo similar nos pasa a nosotros de adultos. Estamos chillando hasta que te dan una buena noticia o te dicen algo que te interesa, o estás chillando, suena tu teléfono y es la persona que te gusta, por ejemplo. ¡Ah! Y calmas al tiro, ¿no? O cuando recibes la respuesta de algo que esperabas ese rato en tu chillar, se te pasa. Porque tu atención se ha dirigido a algo más importante. Y normalmente cuando nosotros estamos en una situación como esta de este chicuelo que le lanzaba piedras al maestro y el maestro todo firme le detiene la mano, de la misma manera para nosotros es como si pongámonos firmes al momento de no permitir que pase esto, con la misma firmeza y no meternos en el juego de caer en la discusión. La violencia genera más violencia, no hay pierde, y más aún en discusiones acaloradas, donde lamentablemente a veces uno puede derivar en cosas peores. Entonces, esta enseñanza, como el maestro, pese a que hay esta agresión tan fuerte, tan directa, el maestro tiene la capacidad y el amor de contarle un cuento a este muchacho, más toda la bondad, toda la dulzura, todo el amor que solo el maestro tenía en ese momento y lo tiene ahora con mayor razón, esa capacidad de emanar su amor. Y una vez más, en función a mi propia experiencia, si bien puede ser muy difícil, a veces, o diremos cada vez es más fácil, concentrarse o centrarse, pero seriamente, en la palabra alegría, es un cura todo espectacular. Por más que no lo sentamos al primer momento, o, como les decía, esa paz de buscarla, centrarnos, concentrarnos, que la paz llegue a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestro corazón. Y así con todos los acontecimientos que puedan perturbarnos. Bueno, les comentaba que al día siguiente el maestro con sus 12 discípulos va a la casa de campo de Eleazar, el fariseo, recuerdan al que lo cura, porque este muchacho, este señor, este fariseo, había invitado al maestro y había invitado a la gente del medio para que lo conocieran. Si bien él no podía decir lo que había hecho con él, porque él estaba infringiendo la ley con su enfermedad, sí quería que lo conozcan. Y como la maestra, la autora nos menciona, que fue el maestro y en la audiencia, llamémoslo así, entre los invitados estaban incrédulos y creyentes que habían aceptado la invitación más por la satisfacción del opíparo festín y el divertido pasatiempo que les proporcionarían las habilidades mágicas del personaje anunciado. Lo tomaban como una diversión, que les haga un milagro aquí, un milagro allá, y posiblemente en la actualidad tal vez pase eso, ¿no? Que te dicen, conozco una persona que es muy sensible y sabe leer las cartas, ¿me puede leer las cartas? ¿No? O está haciendo hoy para que te lea tu futuro, ¿no? Si te conviene hacer este negocio, si te conviene romper con la relación, como si fuera, ¿qué? Pero es muy común que no suceda esto actualmente. Pero bueno, el maestro va a este festín, y como dice la autora, ninguno le tenía mala voluntad, solo que la fama del que estaba precedido su nombre provocaba una curiosidad natural a todos. Imagínense, alguna vez en alguna de las charlas mencionaba que si de pronto hubiera una persona que hiciera tantos milagros y en masa a todo lugar, en todo lugar y a toda la gente, no es para menos que si nos invitan a ir a su casa, estás ahí, ¿no? Ya sea para estar de figurete y para conocerlo o para sacarle alguna ventaja. A veces somos así de interesados.
Entonces, aquí en la página 1401, más abajo en la mitad, dice: profeta, le dijo uno de los invitados, se dice que todos los corazones quedan al descubierto ante la penetración ultrapoderosa de tu mirada. ¿Es esto verdad? ¿Quién sabe si seré yo que penetro o los corazones de los hombres que se descubren ellos mismos? El libro de la sabiduría dice: de lo que abunda el corazón, hablan los labios. Esta sutil contestación del maestro hizo comprender a todos que él no se dejaba sorprender por una pregunta inesperada. Se dice, añadió otro, que ninguna enfermedad resiste al mandato de tu voz. ¿Eres acaso Elías o Eliseo, que en ese cumplimiento de leyes eternas que todos nosotros conocemos, has venido a la tierra nuevamente a preparar los caminos al Mesías libertador de Israel? Esta frase, o al menos este concepto, se lo menciona en la Biblia. ¿Y qué más puede ser volver a la tierra, al plano terrestre, si no es una reencarnación? Entonces está claramente que se manejaba el concepto de reencarnación, sino cómo Elías o Eliseo iba a volver nuevamente, valga la redundancia, para preparar los caminos del Mesías. Y el maestro les contesta: ni soy Elías, ni soy Eliseo, porque ambos viven vuestra misma vida hace más de 30 años, sin que los humanos se hayan apercibido de ellos. Ahí ya les estaba dando una respuesta inicial y mutó. Un profeta más o un profeta menos, ¿qué significa para los magnates de la ciencia o del poder? A nadie le aparece, de acuerdo a esta lectura, aparentemente a ninguno de los presentes le interesó saber quién era Elías o quién era Eliseo que estaba encarnado actualmente, ¿no? Ni por curiosidad siquiera. O sea, parecería que en ese momento estaba entrando por una oreja y estaba saliendo otra, y más estaban pendientes de que les haga un milagrito. Dice más abajo: profeta, exclamó otro de los invitados, a nosotros nos ha interesado conocerte y por eso estamos aquí. Que lo diga Eleazar, que nos ha invitado y cuya invitación hemos acogido alegremente. El profeta es para vosotros el hombre de Dios que dice siempre la verdad, aunque sea dura como la piedra y amarga como el aloe. Y vosotros no habéis venido a buscar al profeta, sino al mago obrador de prodigios, como van los niños al titiritero, que entre piruetas les dice sabrosos chistes para reír. ¿No es esto la más rotunda verdad? Y el maestro recorrió con su mirada todos aquellos rostros que veía por primera vez. Ninguno se atrevió a negarlo, porque unos y otros eran testigos de que en un momento antes de entrar el maestro al cenáculo, todos ellos, menos el Hasán de Nazaret y Eleazar, se habían prometido pasar una tarde llena de divertidas impresiones con las maravillas que el mago Galileo obraría en su presencia. El maestro había penetrado en sus conciencias y había visto, y nadie se podía hacer al loco que había venido a comer y a divertirse con las obras del maestro. Más abajito dice algo interesante, por ejemplo, cuando dice: nuestro libro de El Éxodo, dijo, recordaréis que relata del maná que hacía caer Jehová para alimentar a Israel en el desierto, y en el cual cada uno encontraba el sabor de los manjares que deseaba comer. La divina sabiduría es como el maná, y cada uno encontramos en ella lo que ansía nuestro espíritu, si estamos debidamente dispuestos para escuchar su voz. Esta es una enseñanza muy grande, inclusive en sentido figurado, si realmente pasó eso, como mencionan en el Éxodo, si recibieron ese maná físico o si fue ese maná espiritual para sus almas, para que ellos entendieran de acuerdo a su grado de evolución. Pero hay algo que me interesa mucho de esto, que no se los he mencionado, lo voy a mencionar un poquito más atrás, que está justamente en la página 401. Cuando llega el maestro al lugar, obviamente está, no sé, pues, buenos días, buenas tardes, mucho gusto, Jesús. Alguien se tiene que presentar, ¿no? Tampoco se siente y dice, hermanos, arrepentidos. Siempre nos muestran así las películas, que llega ya está predicando, ¿no? Como si no hubiera la cortesía de decir, buenas tardes, te presento, Jesús de Nazaret, mucho gusto, ¿me entiendes?
siempre nos enfocan bien religiosa la cosa, ¿no? Entra Jesús y la paz sea con vosotros y siempre nos han mostrado así. Pero ¿qué me gustó de esto cuando dice, ni bien empezaron a conocerse? Dice, la conversación fue muy variada y tocó innumerables temas doctrinarios y políticos, históricos y científicos, con lo cual se veía la intención bien manifiesta de poner a prueba la capacidad del profeta, principal personaje de aquella selecta concurrencia. Imagínense. Está claro que no iba a entrar directo a hacer milagros ni a obrar prodigios el maestro. Mínimamente había un protocolo de, como les decía, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Sírvase, por favor. ¿No? Seguro que había eso. No sé por qué no nos imaginamos eso. Y cuando dice aquí, la conversación fue muy variada y tocó innumerables temas doctrinarios y políticos, históricos y científicos, nunca nos hemos imaginado a Jesús hablando de cualquier cosa que no sea el reino de Dios. ¿Cómo sería? Imagínense un ratito, vuelen a la época, están con el Maestro Jesús y no todo el rato es hablar del milagro del Padre. O sea, era un humano como nosotros, decía, posiblemente había una, como dicen acá, de pronto una revuelta política y el Maestro tenía que opinar. Es como si el Maestro ahorita estuviera opinando. ¿Y qué opina del referéndum? Bueno, sí, puede ser, unos opinan así, otros opinan allá. Lo mismo pasaba en esa época. Pero ya te digo, nunca nos hemos imaginado al Maestro hablando de otros temas. Y eso nos demuestra cuán escueta es nuestra mente, capaz de no entrar siquiera en la imaginación de ver al Maestro en su vida común y corriente, en su vida de ser encarnado, del Maestro que de pronto tal vez le diga a María, ¿me haces un sándwichito, mamá? ¿Me entiendes? Bueno, no sé si sería sándwich en la época, pero algo similar, o sea, nada de eso nos imaginamos. ¿No es cierto? Parecería que todo el rato el Maestro se alimenta del éter, ¿no? Pero estos pequeños detalles que menciona la autora realmente hacen que uno se adentre en la mente del Maestro, al menos trate de imaginarse un poco, para sentirse como Él, saber que Él como nosotros hemos venido a un plano físico a laburar, a echarle ganas, y ambos con alegrías, y también tal vez con no muchas alegrías, pero que igual tenemos un objetivo por delante. Entonces paso a la página 1404, donde el Maestro ya les estaba dando una buena charla a todos ellos, hasta que dice, aquí llegaba la disertación del profeta Nazareno, cuando penetró al vasto recinto una nube blanquecina de incienso de Arabia que se quemaba en un pebetero de plata llevado por una mujer velada de un amplio manto violeta que el viento de la tarde y su apresurado andar agitaba suavemente. Dejó el pebetero en un ángulo de la mesa y cayó ante el diván en que reposaba el Maestro, como si hasta allí le hubiese acompañado la vida y la abandonase en ese instante. Su cabeza velada se apoyó en el borde del diván y rompió a llorar desconsoladamente. Una inquietante curiosidad se apoderó de todos. Imaginemos que estemos en una reunión y venga una persona y se ponga a llorar. Mínimo, pues todos nos quedamos mudos, ¿no? ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué esperaba del profeta? ¿Por qué lloraba ante él con tan indefinible angustia? Este la miraba sereno y sin decir palabra. A través de los pliegues del espeso velo la había reconocido. Era aquella mujer que en la gran avenida de Tiro le había dicho una tarde, te regalo ese esclavo moribundo, haz con él lo que quieras. Alguien susurró y la noticia corrió de oído en oído. Es la pagana del castillo de Mágdalo. Harta de adorar ídolos de mármol, busca un profeta de Dios que le saque los demonios, murmuró otro. Si ese hombre es de verdad un profeta, ya habrá adivinado que esa mujer es idólatra, es pagana y por tanto una libertina. Eso pasa actualmente, ¿no? Es así, es una libertina. A la sensibilidad del Maestro le llegaron estas malignas murmuraciones y se propuso dar una lección saludable a aquellos doctos puritanos que, teniendo sobre sí mismos una buena carga de debilidades y miserias, se escandalizaban de las costumbres extranjeras de aquella mujer cuya raza y educación eran muy diferentes de la raza de Israel.
Dos grandes enseñanzas para mí tiene esta parte. Una, que históricamente siempre María de Magdala se la ha considerado una muchacha muy alegre. Y tal vez, como dice acá la autora, ¿no? Idólatra, pagana y por tanto libertina. Entonces, y posiblemente un chisme así puede afianzarse, puede solidificarse, por dar una parte gráfica, y correr a través de centenares de años y miles de años para que hoy, tantos años después, milenios después, nosotros nos quedemos con la cabeza de la figura de María de Magdala, era una libertina. Sin saberla, sin conocerla, dicen, ¿quién es María de Magdala? Ah, la libertina, por no dar otro nombre, que le lavó los pies al maestro. ¿Te consta? No. Así dice. Y así dice toda nuestra religión. Y así dice todo eso y así seguimos nosotros sin ni siquiera preguntar en nuestra alma o pedirle al Padre, Padre, ilumíname un poco. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, para mí el segundo aprendizaje es cuando dice acá que habiendo tantas personas con debilidades y miserias, se escandalizaban de las costumbres de esta persona. Eso nos pasa diariamente a todos nosotros, que a veces de pronto nos sumimos en un halo de perfección y nos ponemos a criticar si tal persona es así, si tal persona es asá, y no nos damos cuenta que por tener costumbres distintas tienen todo el derecho de ser, no de ser criticados, sino de ser. Y nos suele pasar eso muy a menudo. Entonces no faltó quien dijo, si este es el maestro, ya se hubiera dado cuenta de que es una pagana. Entonces el maestro, que entró en sus mentes, en sus almas, aprovechó de darles una gran lección. Y dice, por ejemplo, ¿por qué lloras, mujer? ¿Y qué quieres de mí?, le preguntó el maestro, levantando el velo que cubría el rostro. Señor, le dijo en lengua siria, tú sabes de mi padecer y sabes lo que quiero de ti. Y destapando una redoma de ámbar llena de esencia de nardos, la vació sobre los pies y las manos del maestro, y los secó con sus largos cabellos rubios que la caída del manto dejaba al descubierto. ¡Qué escándalo!, murmuró muy bajo un viejo escriba que estaba cerca de Pedro. Un profeta dejándose tocar por una mujer de esa clase. Machito, machista, hermano. Pedro se volvió hacia él indignado y le dijo con severidad, si el maestro le deja hacer, bien hecho está. Mujer, dijo el maestro a la castellana, me has ungido con tus perfumes como a un cadáver para la sepultura. Y yo te digo que por esto que haces conmigo, te recordarán las generaciones venideras hasta el final de los tiempos. Dicho y hecho. Sea como tú quieras, tus errores te son perdonados porque has amado mucho. Vete en paz. Si se ponen a pensar, ¿por qué has amado mucho? ¿Qué significa esto? Todo ese vendaval que tenía María de Magdala en su corazón no era otra cosa que una explosión de amor que deriva de pronto en esas ganas de llorar que nos dan a veces. ¿Cuántas veces de pronto vemos un perrito, al menos yo veo un Rufus, si está enfermito, me da una emoción muy fuerte, me dan ganas de llorar. En ese momento estoy amando mucho. Pero cuando dicen, porque has amado mucho, de pronto uno se imagina así, has abrazado a todos les has dicho te quiero. No es así. Pero siempre somos tan literales con eso de amar mucho, ¿no? Sí, él ha tenido muchas mujeres, ama a todas. No. Ese amar mucho está tan dentro de nuestra alma que en momentos donde uno reconoce su pequeñez, en esos momentos donde se expande su conciencia, literalmente es una explosión de amor tan fuerte que hace cambiar todo el concepto de tu vida. Y eso es lo que le pasaba a María de Magdala, como para que el maestro le diga, tus errores te son perdonados porque has amado mucho. Vete en paz. La mujer besó las manos y los pies del maestro y cubriéndose de nuevo salió del recinto tan rápidamente como había entrado. Un fuerte rumor de comentarios adversos o favorables se extendió en el cenáculo. Pedro, Juan y Zebedeo defendían al maestro en alta voz en contra de los ataques disimulados de los escribas y fariseos. Creo que esto es totalmente
un término cinematográfico, verosímil, que se acerca a la verdad, a lo que sucede. Cuando vemos en las películas, ¿qué es lo que pasa? Llega, le lava los pies y se va. Y todos ahí callados, tranquilos, nadie dice nada en la película. Ahora, si nosotros, por ejemplo, cuando estamos en una reunión y de pronto alguien hace algo y uno se escandaliza, no falta el rumor por ahí. Con mayor razón, en esa época y con un acontecimiento como el que hiciera María de Mágdalo, era para que nadie se quede indiferente, pero posiblemente sea algo también que tampoco ha entrado en nuestra codificación histórica. Dice, algunos decían que la pagana estaba enamorada del profeta, al cual apartaría de su camino. Eleazar, el dueño de la casa, se esforzaba en devolver la calma, lamentando grandemente que aquella mujer hubiera tenido la ocurrencia de venir a turbar la paz de su festín. Cuando los rumores que ya subían de tono se calmaron, el maestro demostró que iba a hablar. Eleazar pidió silencio y todos prestaron atención. Es ahí donde el maestro habla, pero voy a dar un salto a la página 1407. Porque después de calmar los ánimos y después ¿cómo puedo explicar? Bueno, eso, de calmar los ánimos, porque mucha gente pensaba, ¿no? Si este fuera un profeta se daría cuenta de lo que está haciendo, de lo que está pasando y no se dejaría tocar por esa mujer. Y después de darles toda una linda lección a ellos, les dice, aquí en la página 1407, al principio, ahora daré la explicación conveniente a aquellos que han pensado que, si yo fuera en verdad un profeta de Dios, sabía qué mujer es esta que acaba de salir, que ha besado mis manos y mis pies, los ha ungido con sus perfumes y los ha secado con sus cabellos. Hubo aquí un movimiento de inquietud y de asombro entre todos, pues la mayoría de ellos, menos los discípulos y el Hasán de Nazaret, habían tenido ese pensamiento. Vosotros, continuó el maestro, os habéis escandalizado de mí al verme aceptar con agrado las manifestaciones del amor reverente de esa mujer. Y como no habéis querido pensar malamente de mí, me habéis disculpado creyendo que yo ignoro quién es y de qué manera vive. Y de esta ignorancia mía sacáis la consecuencia de que no soy un profeta de Dios. Sé muy bien que es pagana, como llamáis vosotros, a todo el que no pertenece a vuestro culto y a vuestra religión. Sé muy bien que vive entre la niebla dorada de la mitología, entre esa corte resplandeciente de dioses, hadas, genios y ninfas, que han creado las más ardientes imaginaciones del Egipto, de la Grecia y de la India, y entre los cuales viven satisfechos todos los pueblos de la tierra, menos el pueblo de Israel, que iluminado por Moisés, adora al Dios único creador de mundos y de seres. Ahora escuchadme bien. He vivido algún tiempo entre los paganos y he llegado a conocerlos a fondo, y os aseguro con mi palabra de profeta de Dios que ellos adolecen de las mismas debilidades y miserias que tenéis todos vosotros en vuestra vida. Vosotros condenáis duramente al hombre infiel a la mujer de su juventud, y vosotros lo sois cada vez que se os presenta la oportunidad. Vosotros denunciáis ante el Sanedrín a la mujer adúltera, y con serenidad miráis cómo la arrastran fuera de la ciudad y la matan a pedradas, y vosotros sois adúlteros en la sombra, pues que al hacerlo cuidáis bien de ocultar vuestro pecado. Vosotros, adoradores del Dios verdadero, Padre universal de toda criatura, azotáis bárbaramente a vuestros esclavos cuando el cansancio y la fatiga les hace reposar un instante. Les dais las comidas de las bestias, y cuando inutilizados por los años de enormes esfuerzos no os dejan ganancia suficiente, les vendéis igual que a vuestras ovejas, o les matáis si nadie los quiere comprar. Igual hacen los paganos. Y al decir esto el maestro paseó la mirada como una luz para alumbrar las tinieblas de todos aquellos rostros venerables coronados de cabelleras grises y envueltos en aureolas de honor y de respeto. Muchos ojos bajaron al suelo, no pudiendo resistir la mirada límpida del justo, único que podría condenar a los pecadores y único que los defendía y los amaba. Decidme ahora con sinceridad, si vosotros, adoradores del verdadero Dios, depositarios de la ley de Moisés, justos a toda prueba, obráis igual que los paganos,
¿quiénes son más culpables? ¿Ellos o vosotros? Y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Al menos quienes somos aprendices o por lo menos intentos de espiritualista. Y de pronto creemos conocer ciertas leyes de la causa y del efecto, ciertas leyes, como mencionaba ahorita, por ejemplo, de la física cuántica, de saber las cosas. Y cuando somos conscientes de eso y vemos una persona que comete errores y decimos, ese medio loser, no sabe lo que le pasa, va a volver esta vida, va a pagar su karma feo. Pero él no lo sabe, nosotros sí. Entonces, como diría el maestro, ¿quién es más culpable? ¿Ellos o nosotros? Y eso nos pasa todos los días. Decimos, ese de allí es un farroso, claro, no está en la conciencia, no ha visto la luz. Pero yo solo me tomo un traguito, nada más. ¿Quién es más culpable? Dice, y si así lo reconocéis, porque la lógica no admite réplica, ¿por qué os escandalizáis de mi tolerancia para con esta mujer pagana que vive entre el lujo y la algazara de los cultos mitológicos en que nació y fue educada? Además, los profetas de Dios son enviados para salvar a los que van errados por su camino, pues los que van directos por su camino no necesitan de guías. Es el ciego quien necesita de un lazarillo, es el enfermo quien necesita del médico, y el hambriento de pan, y el sediento viajero de aguas claras y refrescantes. Varones doctos de Israel, cuidad ante todo de ser justos con vosotros mismos, primero que con los demás. Antes de ver la paja en el ojo ajeno, sacad la que tenéis en el vuestro. Y cuando coláis un mosquito en el agua de vuestro vaso, cuidad de no tragar un cangrejo. En todos los huertos crecen zarzales y cizaña. El hombre sabio y prudente cuida de desbrozar bien su huerto y después mira el huerto del vecino. Y si lo descubre enmarañado le dice, amigo, ¿me permites ayudarte a limpiar tu huerto, que yo ya terminé con el mío? Qué linda enseñanza para los machitos que somos y apuntamos con el dedo quién está yendo bien en su camino espiritual, quién se está esforzando más y quién no. Voy a leer un poquito más porque está interesante. Dice, es que aquí viene lo bueno. Encima, ¿qué hace el maestro? Sigamos. Dice, así obra un adorador del Dios verdadero, Padre universal de los seres. Así obra el fiel cumplidor de la ley de Moisés, ley de amor y no de terror, porque todos sus mandatos están refundidos en uno solo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Alguno de vosotros que sufrís en vuestro cuerpo enfermedades ocultas, habéis pensado que si de verdad soy un profeta de Dios, podría sanar vuestros males? Pues bien, yo os digo en nombre suyo, sed sanos en vuestro cuerpo y esforzaos por curar vuestra alma, en forma que el amor a vuestro prójimo, aunque lleve la marca del esclavo, os redima de todos vuestros pecados. Tú eres el Mesías anunciado por los profetas, dijo de pronto un escriba anciano que padecía de un mal crónico que ningún médico había podido curar. Desde mi mocedad, añadió, padezco un horrible mal que la ley declara impuro al que lo lleva y al que se le acerca, y el profeta nazareno me ha curado. Varios de los presentes dijeron lo mismo. El uno se desnudó su rodilla vendada porque un viejo tumor que le atormentaba, y él lo había disimulado diciendo que su cojera se debía al reuma. Bueno, y así el maestro, muchos en ese momento se vieron curados y comprendieron que era realmente el profeta, y más aún, como menciona la autora, que más de uno lo ocultaba, porque estaba contra la ley. ¿Cuántas cosas nosotros en nuestra vida ocultamos de nuestra vida? ¿Cuántas cosas decimos de boca para afuera y por dentro ocultamos cosas? Desde pequeños rencores, desde pequeñas, cualquier índole de situación que permita también entrar en esta situación de pronto un poco ambivalente. En todo caso, este capítulo, después de que todos fueran curados y todos estaban emocionados, veían al maestro y que dice algo muy lindo. Todos
Todos los ojos estaban fijos en el maestro, página 1409, que guardaba silencio. Por fin habló, apremiado por aquellas miradas. Vosotros creéis ahora porque habéis sido curados de vuestros males. Estos que me siguen creyeron sin que yo les diese nada material como una prueba de quién soy. Bienaventurados son los que solo, iluminados por el amor y la fe, piden entrar en el reino de Dios. Tened presente siempre que habéis reconocido al árbol por el buen fruto que os ha dado, y que igual conclusión sacarán otros de vuestras enseñanzas, que deben ser confirmadas con vuestras obras. Nunca enseñéis lo que no sois capaces de hacer. No carguéis sobre el prójimo cargas que vosotros no podéis o no queréis llevar. Este es el más elemental principio de equidad y de justicia. Este ha sido un gran sablazo para mí, y creo que para muchos de nosotros, cuando uno dice, oye, sé consecuente con lo que dices, sé consecuente con lo que haces, da el ejemplo en tu vida de lo que predicas, y realmente es para que uno todo el tiempo esté preguntándose si está haciendo lo correcto. Y finalmente en la página 1410 dice: y decidme, señores, dijo el anciano rabí que había hablado antes, ¿qué nos corresponde hacer ante tan estupendo descubrimiento? Ver, oír y entender, contestó el maestro. Tenéis ojos, oídos y un buen entendimiento. Únicamente os falta ser sinceros y justos con vosotros mismos y con los demás. Si lo sois, estaréis en el camino del reino de Dios. Tremenda enseñanza en nuestro día a día. Realmente he salido despeinado de este capítulo de lo abofeteado que me he sentido, pero es un buen momento para realmente descubrirse el alma y decir, a ver, machito, estoy haciendo bien las cosas, y entender que uno que de pronto 2000 años después puede leer o imaginar lo que pasaba en ese momento, dice, claro, ellos eran así por la época, eran fanáticos, eran ignorantes, o eran muy sabios, y de pronto el maestro nos da ejemplos del que nos sucede en el día a día, y que cada día es un ejemplo para ver en nosotros si realmente estamos colando un mosquito y nos estamos tragando un cangrejo. Y si realmente tenemos la capacidad de ver, de oír y de entender. Y con eso basta una pequeña retrospección a nuestro día de hoy. ¿Cómo nos ha ido? Como siempre digo, antes de dormir, recordemos un poco cómo ha sido nuestro día desde que hemos despertado, desde que hemos abierto los ojos y hemos ido a nuestro trabajo, a nuestra universidad, y con qué cosas nos hemos enfrentado como para poder ser libres de pecado y tirar la primera piedra en cualquiera de estas situaciones que menciona el maestro. Y a su vez para mí también es, si nos sucede algo de esto en el día, qué mayor bendición que si tenemos la dádiva de despertar nuevamente en este plano físico, tengamos nuevas 24 horas sin estrenar para que podamos llevar a cabo todo esto y podamos cumplir de la mejor manera todo esto que el maestro nos enseña en este capítulo, en esta fase de su vida, que realmente para mí ha sido una gran, gran enseñanza. El próximo capítulo realmente era para darle un coscorrón a este Hanán, nada amoroso de mi parte. En el capítulo Galilea quiere un rey. Había tanta murmuración de los milagros que hacía el maestro, que obviamente esto llamaba la atención del Sanedrín. Y el Sanedrín quería tener al Mesías de su parte, para estar él con el Mesías. Estamos hablando de este cabecilla del Sanedrín, como le digo. Pero antes de eso, antes de entrar justamente a esa parte de este capítulo, hay algo muy interesante. Nosotros recordamos a través de la historia de las veces que íbamos a la iglesia o de las películas, como siempre menciono, lo que fue el milagro de Lázaro, ¿no? Y aquí hay una parte interesante, justamente, cuando pocos días después llegó a Nazaret un mensajero
en que venía de parte de un primo del justo Joseph, o sea, era de parte de una viuda, de una virtuosa mujer viuda de un primo de Joseph. Esta viuda era Mirina y tenía un hijo de 17 años, que era su apoyo, que era su consuelo y todo ello. Entonces, mandaba a buscar a Yasua porque a su hijo José le habían comenzado unos terribles ataques que lo dejaban como muerto. Entonces, pero Yasua, como dice acá, estaba a orillas del lago con sus discípulos en casa de Simón Barjone, punto de reunión habitual de la pequeña escuela. El tío Jaime salió apresuradamente con el mensajero en busca de Yasua, y entre ir y venir tardaron un día y una noche, y a la mañana siguiente entraba el maestro con sus discípulos en la ciudad de Naín. Se sorprendieron grandemente al encontrar en la calle principal un numeroso cortejo fúnebre en el cual se sentían a distancia los lamentos de las plañideras que, en cumplimiento de los rituales para que se les había contratado, gemían y lloraban deshojando flores sobre el féretro cubierto con un manto de lino ricamente bordado. Contratar para que alguien gima y llore, eso hay hasta ahora. Puede parecer curioso, puede reírnos, puede causarnos gracia, pero eso sigue pasando. Pagar para que alguien te lo llore. O pagar para que alguien te lo rece. Y eso lo vemos todos los días. El muerto era el joven José, hijo de Mirina, la viuda que había mandado a buscar Yasua. Detrás de él caminaba la desconsolada madre, cuyo llorar partía el alma, pues nadie ignoraba en la ciudad el gran amor que hacía del hijo y de la madre un solo corazón y un alma sola. Detrás de ella andaban penosamente mendigos, lisiados, ciegos, guiados por lazarillos, todos ellos protegidos de la virtuosa viuda, que era en verdad la providencia de todos los desamparados. Solo hacía 2 años que había enterrado al buen Joab, marido de aquella mujer, y su parentela y amistades, conmovidos, la acompañaban otra vez por aquel mismo camino al sepulcro de la familia que tenía en una gruta de la montaña que rodeaba la ciudad. El desconsuelo era, pues, general. El dolor allí demostrado era sentido profundamente y el llanto derramado nacía del corazón. Aquel ambiente de sincero pesar tocó las fibras íntimas del sensible corazón del maestro, que hizo detener el cortejo y se acercó a la angustiada madre, que arrojándose a sus pies se abrazó de sus rodillas mientras le decía entre sollozos: Yasua, hijo del primo Joseph, si hubieras estado aquí cuando aún alentaba a mi hijo, no habría muerto. Puesto que eres profeta de Jehová, concédeme el morir con él, y así no volveré a mi casa solitaria, sino que quedaré en la tumba con él. Yasua abrazó aquella dolorida cabeza y la obligó a levantarse del suelo. No llores así, Mirina, ni huyas de tu casa solitaria, porque el poder de Dios llenará de sus dones, de su paz y de su amor. Ya no está él, continuaba clamando la desalada madre. El maestro hizo separar la multitud, dejando solo a la madre junto al ataúd, que fue rodeado por sus discípulos y el tío Jaime. Abrió el féretro y apartó el blanco sudario que cubría el rostro joven y bello aún bajo la austeridad serena de la muerte. A ver, imaginemos que estamos nosotros en ese cortejo fúnebre. Imaginemos, corte A, película, vamos y estamos ahí nosotros viendo que se aparece Jesús. Todos imaginaron que, tratándose de un pariente, aunque lejano, Yasua quería ver aquel rostro amigo por última vez. La pobre madre, olvidando toda conveniencia, se arrojó sobre el cadáver del hijo para llenarlo de besos y lágrimas. Tan solo los discípulos y el tío Jaime comprendieron que algo estupendo iba a ocurrir, pues vieron el rostro y aspecto del maestro, que aparecía como envuelto en una bruma de fuego. Abrió los ojos y los labios al cadáver, le descubrió el pecho y le tomó ambas manos. Luego, irguiéndose con una energía que lo transfiguraba, dijo en alta voz: José, hijo de Mirina, en nombre de Dios te lo mando, levántate y sigue viviendo para tu madre. El joven se incorporó lentamente y, sostenido de las manos de Yasua, salió del féretro. Un clamor de espanto resonó entre la multitud. La mayoría echaron a huir, presa del pánico que se apoderó de todos. Los discípulos permanecieron firmes en sus puestos, pero sus rostros parecían lívidos y sus manos temblaban. A ver, para ellos que se han imaginado bien estar en ese lugar, así todos. El maestro cubrió con su manto al joven y lo acercó a su madre,
que parecía una estatua de mármol con sus ojos intensamente abiertos, y acompañado por sus discípulos, cantó el salmo de acción de gracias a la misericordia divina que había consolado a su sierva. Y las plañideras. Salí de casa llorando y torno a casa feliz, decía ella andando apoyada en su hijo, que a su vez le decía: yo no estaba muerto, madre, sino que dormía. Esperaba a nuestro Yahshua para despertarme, y los enterradores no tuvieron la paciencia de esperar. Habían pasado las horas reglamentarias, dijo la madre, y no pude retenerte más a mi lado. Estos sueños semejantes a la muerte, dijo el maestro, no están sujetos a tiempo determinado. Sobre ellos manda solamente la divina sabiduría y el eterno poder. A veces son causados por desequilibrios del sistema nervioso y a veces porque el espíritu se resiste a continuar animando su materia, a la cual deja inerte sin que exista lesión ninguna en ese organismo. Y dime, José, si puedes recordarlo, ¿por qué te resistías a tu cuerpo? Es vigoroso, es sano, es bello y perfecto, por lo cual debes bendecir a Dios. Si no me equivoco, eso en nuestros términos se llama catalepsia. Pero qué interesante la explicación del maestro, más allá del milagro, desde el sistema nervioso hasta decir que el espíritu quiere irse, abandonar al cuerpo físico, y es por eso que sucede esto. Bueno, hemos llegado hasta acá para variar. Aquí mi reloj me dice que ya es hora. Para variarnos, siempre nos quedamos a medio de un capítulo, porque recién viene lo que les decía, lo que quería comentarles. Tendrá que ser la próxima semana. Y recuerden, tenemos 3 charlas más antes de entrar en una vacación. Espero realmente llegar hasta el año 33. Y también espero que hoy estas lindas palabras que hemos podido leer nos haya servido de una gran lección y pueda hacernos útil en nuestras vidas. Gracias y que sea hasta la próxima semana.